Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la sesión, si mal no recuerdo, la número 9 de Escritos Académicos. Y bueno, vamos a continuar en esta sesión con las diferentes secciones de un artículo científico. La sesión pasada hablamos acerca de las generalidades sobre lo que es una introducción, que básicamente cuenta con la misma estructura que eh, tanto un artículo de revisión como un artículo de investigación científica con experimentación. Sí, ambas partes tienen la misma, básicamente la misma estructura. Bien, vamos a comenzar enfocándonos en la siguiente parte de lo que sería un artículo científico con experimentación, que usualmente es conocido como de investigación científica. Bien, justo después de la introducción, vamos a volver a poner aquí una sección. Justo después de la introducción en este tipo de artículos, vendría siendo lo que es la metodología. Que en la metodología básicamente se redacta primeramente, como se hacen diferentes experimentaciones. Primero se detalla los materiales utilizados para los experimentos. Claro que para diferentes se puede dividir de varias maneras. Al momento de hacer varias experimentaciones con diferentes propósitos, pero que todos los experimentos se encajen dentro de un mismo proyecto para un mismo fin. Lo que se puede hacer es también dividir la metodología por tipo de experimento. Entonces vamos a ponerlo acá de esta forma. Se puede dividir por tipo de experimento. Por ejemplo, si se quiere hacer algún artículo acerca de alguna especie de fármaco o alguna molécula que se utilice como antibiótico, pues se puede realizar primero alguna prueba de la experimentación sobre cómo sintetizar esta molécula, y luego, por ejemplo, otro experimento para las propiedades antimicrobianas o antibacterianas de esta molécula o de este fármaco. ¿Sí? Entonces lo que se podría hacer es primero dividir la lista de materiales usados para la experimentación de la síntesis del fármaco. Luego, posteriormente, vienen los pasos a seguir, y posteriormente ya vendría tanto los materiales como los pasos de la prueba de bacteriana. Pero eso no es muy utilizado. Perfectamente no veo por qué no se podría realizar. Pero la manera más usual en la que se trabaja es poniendo los materiales utilizados para los experimentos en general, ya que muy probablemente hay ciertas sustancias en una experimentación que se utilizan para las demás. En este caso, lo que se hace es que si se usan soluciones, se especifica la concentración base o concentración madre, que también se le llama. He visto por ahí que también le llaman así en algunas ocasiones. ¿A qué se refiere esto? Si yo voy a utilizar un ácido para poder sintetizar este fármaco, pero también lo voy a utilizar
para ver cómo reacciona el fármaco ante este ácido al momento no sé, de querer hacer alguna experimentación que por alguna razón utilice el mismo ácido. Si en la primera prueba se utiliza, por ejemplo, alguna solución de un ácido que sea de 0.1 molar, pero que en la siguiente se utilice de otra concentración, lo más ideal es poner una concentración base, digamos 1 molar, que bueno, para un ácido no es tan inusual encontrar concentraciones de 1 molar, y que posteriormente, por ejemplo, ahora sí ya en los pasos a seguir que viene dentro de la metodología, usualmente cuando se trata de un fármaco, pues se establece primero pues, los materiales y luego se escribe lo que sería la síntesis del fármaco, y ya se establece debajo, claro, todo esto sería como una subsección, ¿no? Se establece primero de lo que se trata esta serie de pasos y posteriormente ya se empieza a hablar sobre ello. Se comienza diluyendo, se comienza creando una solución del ácido de 0.1 molar, por ejemplo, ya que recordando que si tenemos un ácido que se utiliza en dos experimentos diferentes, pues decimos cuál es la concentración inicial de ácido que teníamos, cuál es la marca, cuál es la procedencia, que eso también es muy importante, establecer el grado de pureza. Eso también es muy importante porque de repente, por ejemplo, hay sólidos que también se usan para hacer soluciones que de repente puedan tener alguna impureza de algún otro tipo de sustancia. Entonces es muy importante establecer el grado de pureza de las sustancias que utilizamos, ¿no? Y recordando lo de utilizar la misma sustancia en dos experimentos diferentes, pues se suele utilizar este tipo de enunciados, que se comienza con una solución de una cierta concentración y después se diluye o aumenta la concentración evaporando el agua, que eso no es muy común, pero bueno, es para ejemplificar qué es lo que se suele hacer. Bien, así es más o menos como es la estructura de la metodología. Se ponen los materiales, se pone los pasos a seguir. Aquí le voy a poner pasos a seguir. Muy bien. Exactamente qué tiene que contener esta sección de materiales. Primero que nada, como ya mencioné, se comienza con un ácido con una concentración base, esto con el fin de no repetir diferentes sustancias. Voy a escribirlo para que lo puedan ir leyendo mientras lo voy explicando. Procurar no duplicar o repetir sustancias. Por ejemplo, no poner que usas un ácido A 1 molar y que luego pongas el mismo ácido A pero a 0.5 molar, ¿no? Que sería el mismo ácido pero con menor concentración, que muy fácilmente se puede obtener mezclando agua haciendo una disolución de este ácido en agua, ¿no? Entonces, cuando las soluciones son más sencillas de obtener, generalmente
bajándole la concentración, pues lo único que se puede mencionar o que se recomienda mencionar pues es el ácido de la concentración inicial. Generalmente pues sería el ácido de la concentración más alta, porque es más fácil disminuirla que aumentarla. Bien, ¿qué otra cosa hay que poner en los materiales? Como ya mencioné antes, es el grado de pureza en porcentaje, aunque realmente he visto muy contadas veces que no lo ponen en porcentaje, entonces a lo mejor este detalle está de más, pero para que sepan cómo se representa, la marca y la marca barra procedencia de la sustancia utilizada. Esto es muy importante debido a que una pequeña variación en de dónde se obtiene la sustancia pues puede llevar a diferentes resultados. Entonces, al momento de que se hacen experimentaciones y se quiere revisar que los resultados no sean falsificados, una muy buena opción para poder corroborarlo es simplemente llevar a cabo el experimento otra vez por otras personas que no sean parte del mismo grupo de investigación. De esta manera se puede comprobar que si las dos personas o los dos equipos obtienen los mismos resultados, pues entonces los resultados del artículo pues no han sido alterados en ninguna forma. Y para esto es muy importante marcar, decir la marca y la procedencia y el grado de pureza de la sustancia que se utilizó, para que de esta forma sea un poco más sencillo el poder replicar el experimento y poder hacer ese tipo de chequeos, de corroborar que los resultados sean los correctos. ¿Sí? Esto es grosso modo lo que se pone en los materiales. No es necesario poner tipos de matraces o de envases que se utilizan, porque esos pues ya en laboratorios ya están estandarizados, ¿no? Muy probablemente en la siguiente sección, que vendría siendo los pasos a seguir, muy probablemente ahí se ponga, no, pues se hizo este paso con ayuda de este instrumento, pero no es necesario poner la marca o el material del que esté hecho o cualquier cosa de ese estilo, porque pues por lo general ya los instrumentos utilizados en el laboratorio pues ya están un poco más estandarizados. Eso sí, esto que es muy importante es mencionar los equipos de medición usados para diferentes pruebas. Por ejemplo, hay muchas veces en que se utiliza la técnica de espectroscopía de ultravioleta visible, que lo que hace es básicamente medir qué tanta luz de un cierto color, o dicho de forma más técnica, de qué longitud de onda absorbe más o deja pasar más. Entonces, en este caso, por poner un ejemplo, hay diferentes instrumentos que pueden ser más sensibles, o hay otros que son utilizados más para el ámbito escolar y no tanto para el ámbito como más profesional, más de investigación, por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay prácticas de laboratorio en las que se pueden utilizar ciertos equipos que a lo mejor no son tan sofisticados. Igualmente en diferentes laboratorios pues hay diferentes instrumentos de diferentes de unos más sofisticados que otros, por decirlo de alguna forma. Entonces por eso también es importante mencionar estos equipos de medición, para que al momento de que se hagan pruebas o se quiera hacer un experimento por triplicado, que se llama el medir 3 veces un mismo resultado, o repetir el experimento 3 veces para medir los resultados 3 veces, pues es importante tener en cuenta qué instrumento se está usando,
porque si la primera y la segunda vez se utilizan instrumentos diferentes, pues puede ser que los resultados varíen, y esto es importante a tenerlo en cuenta. Bien, ahora pasemos con el siguiente paso, la siguiente subsección dentro de metodología, que vendría siendo cuáles son los pasos a seguir, en este caso, por ejemplo, para la síntesis de un fármaco, que bien puede ser para la síntesis de algún mineral, puede ser para la, no sé, en temas un poco más biológicos, para poder visualizar la eficacia de un tratamiento contra el cáncer, siguiendo con ejemplos anteriores. Da igual del tema del que se trate, ¿no? Se puede utilizar esta frase de se comienza creando una solución del ácido de 0.1 molar, que esto es básicamente lo primero que haces antes de empezar tu experimento, ¿no? Obviamente, si lo vas a hacer por pasos, es porque lo primero que pones es lo primero que se tiene que hacer. Pero claro, hay varias veces en que cuando se empieza a hacer esta investigación y se tienen algunas referencias de cuáles serían los pasos a seguir, pero no está documentada toda la metodología o toda la receta, como también me gusta llamarle a veces, toda la receta de alguna síntesis o de algún experimento. Lo que yo recomiendo es hacer una lista de las cosas que se deben hacer, y probablemente se pueda ir como de grande a pequeño. Por ejemplo, al final, bueno, lo que se quiere lograr es sintetizar el fármaco. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que cumplir para sintetizar el fármaco? No, pues se tienen que hacer soluciones de X y mezclarlas. Bueno, ¿cómo se tienen que mezclar? Pues con la agitación de tantas revoluciones o con tanta rapidez, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hacer esta lista va a ayudar a tener un poco más claro qué es lo que se tiene que seguir pues en la propia metodología, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se tiene que redactar la metodología? ¿Cómo se tiene que redactar, en este caso, por ejemplo, una síntesis? Se tiene que redactar de la forma más detallada posible. Me explico. Aquí puse como ejemplo, se comienza creando una solución con X ácido, ¿no? Pero una de las cosas más ideales que se podría hacer es, se tomaron X cantidad de mililitros del ácido X y se añadieron tantos mililitros de agua para reducir su concentración a Z, digamos, ¿no? Ahora, esto pues es con el fin de que la persona que esté leyendo nuestro artículo pues tenga muy en claro qué fue el procedimiento que se realizó. Y bueno, mientras más detallado sea, pues evidentemente va a ser mucho más fácil para la persona que quiera replicar el experimento, pues el replicarlo, porque ya va a tener tal cual todas las cantidades que ya utilizaste tú al momento de realizar esa experimentación. Claro que a lo mejor mucha gente dirá que a lo mejor esto no es tan necesario, que simplemente se puede decir se preparó una solución del ácido X con concentración de Z, porque pues evidentemente cuando la gente de un mismo campo busca
o bueno, lee artículos de su mismo campo, pues evidentemente ya sabrá a qué se está refiriendo con estos términos y cómo se prepararía esta solución con concentración Z, ¿no? En este caso, pues se pueden ahorrar algunas palabras. Y pues sí, evidentemente en varias ocasiones, pues incluirlas, pues a lo mejor no es tan necesario. Claro que esta serie de metodología como una receta, si se puede llamar así, pues evidentemente solamente es aplicable cuando efectivamente se tienen tal cual, una sola secuencia de pasos y que se quiere repetirlos tal cual, ¿no? Porque en otras ocasiones, y me ha pasado a mí también, es el hecho de que existan como diferentes preparaciones para luego juntarlas todas. Me explico, que primero se tengan que hacer 3 soluciones y vamos a decir que se va a dejar la primera solución calentando y luego se le añade las tantos mililitros de la segunda solución y se deja agitando y luego de tanto tiempo se apaga el calor y luego se le pone la tercera solución, por poner un ejemplo. En este caso, pues primero se tendría que detallar cómo se realiza cada una de las 3 soluciones primero, para después ya mencionar cómo se mezclan cada una de las soluciones. Lo escribo por si quedó alguna confusión. Un escrito en la que se utilice una sola secuencia se escribirá como, por decirlo de alguna forma, receta, o bueno, más bien es posible escribirla como receta. Para experimentos que requieran de más de una serie de pasos, ya sea en paralelo o que los tengas que hacer previamente, por ejemplo, pues en el ejemplo que acabo de poner, si son 3 soluciones, primero se deberá decir, primero se detallarán las secuencias de pasos previas a la secuencia inicial. En caso de requerir secuencias previas, que es el ejemplo que acabo de dar, o se describirá cada una de las secuencias paralelas por separado para al final mencionar cómo convergen. ¿A qué me refiero con esto? Es posible que por los tiempos se requiera dejar una solución calentando por tanto tiempo, pero que necesariamente en ese tiempo se tenga que realizar otro tipo de solución, primero para no gastar tiempo y segundo porque pues tenemos el tiempo muy medido, en el sentido de que si no tenemos esta solución lista, una solución B para echársela a la solución A después de X tiempo, pues es crucial tener ese tiempo medido. Claro que también puede ser que la solución B tenga que prepararse justo antes de vertirla en la solución A, por lo que pues eso no se podría hacer desde antes, porque a lo mejor se precipita o a lo mejor ocurre alguna reacción que no queremos con el aire o
algo puede pasar que de forma que sea necesario que se realice esta solución al mismo tiempo que se realice una secuencia de pasos, al mismo tiempo que se realiza la secuencia de pasos principal o una secuencia de pasos paralela. Y me refiero aquí a mencionar al final cómo convergen. Como mencionaba antes, al final, si se hace la secuencia de cómo se realiza la solución B y al final se debe vertir a la solución A, pues evidentemente tanto los pasos para la solución A como los pasos para la solución B al final van a caer en el mismo paso, que es que los dos se van a juntar en un cierto tiempo en el experimento, ¿no? Entonces al final como que las dos secuencias van a converger, alguno de esos pasos va a tener como algún resultado en común, en este caso que es que la solución A se mezcle con la solución B, y en la segunda secuencia pues es que la solución B se mezcle con la solución A. En ambos casos pues el resultado final es el mismo, converge, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Bien, esto sería todo por esta sesión. Vendría siendo de nuevo la siguiente sección después de introducción, en este caso para un artículo de investigación científica, y en la siguiente sesión veremos cómo hacer las siguientes secciones para un artículo de revisión.